¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a retomar algunas cosas que hemos estado comentando, sobre todo con el tema de Trump e Irán. Y bueno, prácticamente se ha venido cumpliendo todo lo que hemos anticipado. También creo que muchas de las cosas que habíamos advertido sobre la forma en que se está llegando a ver a Donald Trump, pues empieza ya a generar cierta, pues crítica en el sentido incluso de su salud mental, ¿no? Eso lo venimos anticipando desde hace ya tiempo. Y bueno, se ha ido cumpliendo, insisto, ya cada vez más en la crítica se llega a mencionar este tema. Voy a empezar con este meme, ¿no? Bueno, primero que el meme, empezar diciendo que al menos dentro del delirio de Donald Trump, pues digamos que recorrió su ultimátum, ¿no? Aplazó el ultimátum, según con ciertas condiciones de reapertura del estrecho de Hormuz y demás, y bueno, la verdad es un cuento de nunca acabar porque al final, en otras 2 semanas, que al parecer fue el plazo que se dio, en otras 2 semanas más adelante, pues se tendrá que volver a probablemente a tocar este drama, que la verdad es muy complicado no estar en esta cuerda floja de la incertidumbre de la personalidad de Donald Trump, donde un día puede que aplace la amenaza y el ataque y otro día que sí lo cumpla, ¿no? Ese es el problema de Donald Trump, que pues como lo digo siempre, es un tipo de mucha incertidumbre y pues poco confiable en este sentido. Eh, Ahora sí, empecemos con el meme. Hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no? En la amenaza, esto lo habíamos analizado pues prácticamente desde el domingo, lunes, estuvimos analizando esto, anticipando muchas de las cosas que terminaron sucediendo. Eh, Insisto, ahora llama mucho la atención, insisto, que ya muchos estén comentándolo tal cual, ¿no? En términos de la salud mental de Donald Trump, su sanidad mental. Y bueno, esto me llama la atención porque, insisto, lo hemos estado comentando desde hace ya varias semanas. Este meme me parece que resume perfectamente lo que pasó en estos últimos días. No se alcanza a leer ahí también, pero se los digo con mucho gusto. La amenaza, evidentemente, de Donald Trump que analizamos y que pues nos tenía de alguna manera preocupados por lo que yo decía, al final, incluso aunque no haya pasado, no deja de ser grave y esa es una cuestión importante que hay que discernir. Por supuesto que pues al menos nos tranquiliza por un momento que no se haya cumplido esta brutal amenaza por parte de Donald Trump. Sin embargo, no deja de ser sumamente grave y además pues de presentar, ¿no? En este sentido, un antecedente, ¿no? Termina justamente de asentar un precedente que es muy peligroso, eh, muy errado y que, insisto, aunque sea solo en el discurso, que no fue solo en el discurso, o sea, en esta ocasión no solo fue el posteo de Truth Social, que ahí es donde prácticamente anuncia todas las operaciones militares, sino que incluso fue un discurso formal en la Casa Blanca. Insisto, solo como discurso es sumamente peligroso. Entonces creo que sí es importante de inicio diferenciar que si bien qué bueno que al menos no se concretó esta amenaza, sigue siendo igualmente grave que incluso en el discurso se estén haciendo este tipo de amenazas como una espada de Damocles que al final está ahí y no sabes cuándo se va a cumplir y cuándo no. En este caso no se cumplió afortunadamente, pero el problema es que se pudo cumplir y que pudo pasar. Y ahora vamos a analizar ese tema, ¿no? La realidad es que pudo pasar este ataque y hoy estaríamos viviendo lo que fue Hiroshima y Nagasaki en su momento
Y lo preocupante en realidad, además de todo esto, es que la sociedad por momentos está, híjole, como inerte, como pasiva, como dopada, como adormecida, como sedada, ¿no? Sin reaccionar, ¿no? Es probablemente sería uno de los primeros ataques brutales en la historia de la humanidad que está siendo, pues ya no televisado, sino lo estamos viendo en streaming, ¿no? Por vía digital. Y eso sería verdaderamente una cosa brutal en todo sentido, ¿no? O sea, estaríamos viendo el exterminio de un pueblo histórico que ya hemos hablado, ¿no? El pueblo iraní en este desconocimiento, ignorancia y desprecio que tiene Donald Trump sobre la historia misma, que ningunea y menosprecia y subestima la importancia histórica de este pueblo iraní que tiene una raíz persa, por supuesto, ¿no? De esta civilización, de esta gran civilización persa, pero que insisto en la ignorancia de Donald Trump y en su desprecio de la historia, y en ese sentido yo diría en el autodesprecio mismo de su persona, porque al final el hecho de que él desprecie así, ¿no? La historia es más bien un reflejo de sí mismo, es un autodesprecio, pero bueno. Ya lo analizamos, al final no podemos pedirle peras al olmo. Donald Trump es ignorante, desprecia la historia, desprecia el conocimiento. Y bueno, aquí se ven los resultados, ¿no? De que él sentía que se estaba enfrentando a cualquier eh, civilización y se le olvidó nada más y nada menos que son herederos de los persas y que llevan existiendo mucho más tiempo que los propios Estados Unidos, ¿no? Es una civilización milenaria literalmente, en comparación al prácticamente recién nacido Estados Unidos. Entonces, esos pequeñitos detalles, pues evidentemente que Donald Trump subestima en su Dunning-Kruger permanente que padece, pues son los que les terminan provocando cometer estos grandes errores de cálculo, ¿no? Que Donald Trump no entendió de inicio a quién se estaba enfrentando. Y que obviamente además no va a entender la cosmovisión y la cosmogonía en la forma en la que los iraníes defienden, en la forma en que los iraníes entienden el sacrificio, el martirio. En ese sentido, como lo he estado explicando desde hace ya varias semanas, el umbral de dolor que están dispuestos a soportar los iraníes es mucho mayor al que están dispuestos a tolerar los estadounidenses. Y en ese sentido, a pesar de la simetría, por eso puedes ver que Irán, por momentos, pues está ganando a pesar de la simetría. Solo con inteligencia, con dignidad, y creo que es muy admirable la lucha que están haciendo los iraníes, ¿no? Voy a poner acá abajo un comentario muy interesante de una compañera que justamente decía, podrás estar a favor o en contra de Irán o del gobierno iraní, pero hay algo que reconocerles y admirarles, es su dignidad, su autorrespeto, su capacidad de resistencia para no doblegarse, para no hincarse como otros vasallos, lacayos, lamehuevos como los la cumbre de las Américas, ¿no? Esas mascotas de Donald Trump que se humillan a sí mismas con tal de complacer al, al, al presidente gringo, ¿no? Y en eso tiene toda la razón mi compañera. Y ojalá más naciones y más pueblos conserváramos la dignidad, en la que no se han dejado someter ni humillar los iraníes. Entonces, bueno, voy a dejar eso aquí abajo. Eh, y justo quería empezar con este meme, ¿no? Que, pues aquí empezó todo, con esta amenaza que, insisto, no porque no haya ocurrido, no podemos dejar de reconocer lo grave que termina reflejando una amenaza, yo diría, inédita como esta. Y me refiero a lo grave que refleja en cuanto a los tiempos tan delicados, tan
por momentos ya no solo violentos, sino distópicos en los que estamos viviendo. Donde, bueno, he venido diciendo prácticamente durante todo 2024 y 2025 que pues estamos ante un nuevo orden. Lo vengo diciendo desde el 2023, 2024, antes que muchos empezaran a hablar del nuevo orden real, no del nuevo orden malentendido como ya he explicado de algunos sonsoneyes que están explicando el nuevo orden anterior sin entender que este es un nuevo orden, insisto. Un rompimiento del orden anterior, en ese sentido una especie de nuevo orden 2.0, que es este que estamos viviendo, que es lo más parecido, insisto, a prácticamente los Juegos del Hambre, combinado con 1984, combinado con The Matrix, en fin, una cosa distópica, sin reglas, con la única regla de la ley del más fuerte, que es la doctrina trompista, en fin, todo esto que estamos viendo, ¿no? En este sentido, insisto, llevo 2 años explicando, un poco más de 2 años explicando, que este nuevo orden consiste en que se termina todas esas ficciones, como lo explicó bien Mark Carney, ¿no? Las ficciones previas, estas ficciones de la democracia, del mundo libre, de la globalización, del globalismo, del multilateralismo, del derecho internacional, de los organismos multilaterales, de las Naciones Unidas y todos sus derivados, la OMS, la FAO, todas estas eh, organizaciones como de tipo global, que ese era el nuevo orden anterior, el que muchos están confundiendo, que ese era el orden anterior que muchos sonsoneyis confunden y no entienden, hablando de lo woke, hablando de BlackRock, ese es el mundo anterior, en el que vivimos durante un par de décadas al menos. Y que claro, se empieza desde que termina la Segunda Guerra Mundial, porque ahí es donde se crea las Naciones Unidas. Se termina la guerra en 1945, precisamente con el empleo de las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima. 3 años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, se crea el ilegítimo Estado de Israel en 1948, que hasta hoy nos está acarreando problemas, por supuesto, porque la raíz viene desde ahí. Ahí, digamos, se conforma lo que es el régimen anglosionista, ¿no? Este ente que de alguna manera impulsó la creación del Estado sionista, que fue este Estado de Israel, ahí justamente a la mitad de Medio Oriente, como un mecanismo y un instrumento de control del área y de esa región, que al final el Estado de Israel se terminó convirtiendo en el brazo armado de los Estados Unidos, en el brazo militar tecnológico de los Estados Unidos para controlar esa área. Y que hasta hoy, insisto, forman una mancuerna que nos sigue trayendo estos problemas como la misma guerra que actualmente se vive entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. O sea que hay que entender bien dónde están las raíces de las cosas. Entonces, así es a grosso modo cómo se conforman, ¿no? Estos orígenes, estas raíces y estas consecuencias a su vez. Em, de esta manera es como hoy tenemos en tiempo real una guerra contra Irán, que por cierto no se le quiere llamar guerra, todavía Trump le llama operación militar por fines legales para su propia protección. Porque hay muchas cosas y decisiones unilaterales que ha tomado Trump que evidentemente serán juzgadas probablemente por los propios Estados Unidos. No es del todo inmune Donald Trump. Y Donald Trump lo único que nos vino a revelar después de todo esto, todo este origen que acabo de mencionar de manera sumamente resumida y breve, es que hubo un punto de inflexión donde tal vez al inicio Estados Unidos controlaba a Israel, pero el punto de inflexión ocurre cuando Israel empieza a controlar a los Estados Unidos. Y este es el punto en el que estamos hoy, y la gota que derrama el vaso, o al menos el espejo que termina exhibiendo esta situación, es precisamente la decisión que toma Donald Trump con respecto a iniciar una guerra contra Irán en este momento.
Aquí es donde nos damos cuenta realmente quién controla a quién ahora y que de alguna manera, insisto, Israel se terminó convirtiendo en el controlador de los Estados Unidos. Empezó justo con estos lobbies, ¿no? El lobby israelí al interior de los Estados Unidos, que tiene mucho poder, que ha acumulado muchísimo poder, pero además, pues en el entendido que los israelíes judíos sionistas se fueron involucrando, infiltrando prácticamente en todas las áreas del sistema de poder global. Empezando por los propios Estados Unidos, pero bueno, te los puedes encontrar en cualquier otro lado, como en Alemania, como en Argentina, como en España y en cualquier otro lugar. El punto es que en los Estados Unidos pues acumularon el poder no solo político, sino económico y mediático. Muchos de los corporativos y de los dueños de las corporaciones high-tech, por ejemplo, hoy de las tecnologías de inteligencia artificial, pero todas las anteriores, como las redes sociales, los medios también digitales, YouTube, Meta, en fin, están llenos de esta infiltración, digamos, de poder sionista. Por eso es que llegó un punto en donde hasta ahora muchos estadounidenses se están dando cuenta que el tema es más grave de lo que pensaban. O sea, al punto en que sí se puede decir, esto lo toca mucho Tucker Carlson, se puede decir que, pues de alguna manera, Estados Unidos está secuestrado por los intereses de Israel y apenas muchos estadounidenses se están dando cuenta. Y esto evidentemente puede generar fragmentaciones y divisiones, un cisma importante en la sociedad estadounidense. Porque también cuando entiendes esto, entiendes muchas cosas que han pasado en los propios Estados Unidos. Y yo diría, es donde empiezas justamente a entender la profundidad. O sea, cuando empiezas a entender aquí esta base y te vas hacia atrás, prácticamente hasta los tiempos de John F. Kennedy, entiendes hasta el propio atentado de JFK, entre muchos otros. Entiendes temas con Martin Luther King, entiendes temas con Malcolm X, perdón. Eh, entiendes temas de Edgar Hoover, del FBI, entiendes temas de Oppenheimer, entiendes temas de Louis Strauss. En fin, vas entendiendo todo lo que ha estado pasando en la historia misma de los Estados Unidos. Entiendes cómo han actuado los mismos presidentes estadounidenses y cumpliendo y complaciendo qué intereses, ¿no? Y podemos pasar hablando desde Truman, Nixon, etcétera, Reagan, hasta llegar a Trump. Y ahí es donde vas entendiendo esto que muchos le llaman el deep state, pero que hay que precisarlo bien. Es así como llamamos a Trump, que ya se reveló como un títere del poder sionista. Se quitó la máscara por completo, de manera muy descarada además, y además, por si fuese poco, muy equivocada. Porque ni siquiera, pues logró la misión. Una misión que tal vez se le vendió como una misión sencilla y que claramente no lo es. Eso nos lleva de nuevo al meme, que ni es tan meme, parece por momentos que ya en los memes estás leyendo las noticias mejor que en la prensa corporativa, pero bueno, ya hablaremos por cierto también del tema del meme, que muchos no saben por cierto cuál es el origen de los memes. Pasando el análisis de anglosionismo, que es el siguiente, vamos a hablar de los memes y de cómo básicamente el origen viene desde por parte de Richard Dawkins, que es uno de mis eh, científicos favoritos. Bueno, ya hablaremos qué onda con los memes. Pero volviendo ahora sí con todo este mini contexto que di, lo más breve posible, disculpen, pero son temas complejos y uno necesita tiempo para explicar todo esto, pero traté de resumirlo lo más posible. Y sin leer nada, insisto, aquí no tengo guiones. Llegamos a este meme. Todo lo que acabo de decir nos remite a este meme. Nos trae de vuelta a esta amenaza de Trump cuando pone él hace un par de días. De hecho lo pone el lunes, porque justamente dice el martes. Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it.
Open the F straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah, President Donald J. Trump. Uf. Híjole, insisto que hasta leerlo da pena, ¿no? Es vergonzoso leer esto. Bueno, lo voy a tener que traducir. El martes será el día del el poder de la Power Plant Day. No sé cómo traducir esto. Donde iba a atacar plantas nucleares, entre otras, energéticas, eléctricas. Y el día del puente, ¿no? Todo envuelto en uno, como, y aparte ocupa estas frases tan infantiles como grabbed, ¿no? Como si fuera un burrito, como si fuera comida rápida. In Iran, en Irán, no habrá nada como esto. Y le pone tres signos de exclamación. En verdad parece que estás viendo a un niño escribir. Abran el chingado estrecho, ¿no? You crazy bastards, ustedes bastardos locos, o estarán viviendo en el infierno. Solo observen. Récenle a Alá, atentamente, presidente Donald Trump. Parece que estás leyendo, insisto, un puberto de 15 años, ¿no? Bueno, y acá Mike Drucker is dead, el usuario, así se llama, pone, You can really tell America is winning this war when the president panic posts Open the F straight, you crazy bastards, at 5 a.m. on Easter Sunday, along with an extension on their deadline. Es un gran sarcasmo el que ocupa aquí Mike. Y dice, claramente puedes ver que América va ganando la guerra cuando el presidente y sus posteos de pánico redactan, abran el maldito estrecho, ustedes bastardos, a las 5 de la mañana en domingos de Pascua, junto con una extensión de su deadline, ¿no? De su punto límite, digamos, de su línea límite. Y es que es cierto, no recuerdo si hasta algunas autoridades rusas, incluyendo hasta el propio Putin, pero ya había leído por ahí, ¿no? Que le recomendaban líderes políticos a Trump dejar de usar los ultimátums porque realmente está desgastando muchísimo no solo su palabra y su respeto, su autorrespeto mismo, se está humillando solo al estar dando tantos ultimátums sin cumplirlos, sino que realmente está mermando su capacidad política, ¿no? Al punto en que ya nadie lo toma en serio. Y ya nadie lo toma en serio por distintas razones, que van desde su poca seriedad política, el bajo peso de su palabra. Yo he explicado muchas veces haciendo analogías y creo que ahora ya todos lo están viendo y me da gusto que muchos comentaristas y opinólogos estén dándose cuenta, ¿no? Justamente de que las palabras de Trump están perdiendo peso. Me doy cuenta que se tardan siempre como que en ver esto, ¿no? Nosotros llevamos analizando, yo llevo analizando esto desde hace ya muchas semanas, donde estoy diciendo y haciendo la analogía de que ese peso de palabra es sumamente importante. Y hacía la analogía entre Trump y Putin. Y para no extenderme demasiado, porque yo lo he explicado, pues no se compara el peso de la palabra de Putin con el peso de la palabra de Trump. Insisto, si Putin dice que mañana llueve, mañana llueve. En cambio, Trump, en su juego de incertidumbre, no tienes esa garantía. En tanto no tengas esa garantía, su palabra no pesa. Y mientras su palabra no pese, entonces su palabra no tiene valor. No tiene ningún valor la palabra de alguien que a veces cumple y a veces no. En ese sentido, por eso es tan importante la incongruencia. Pero en el juego de la incertidumbre y la posverdad, que son los juegos que juega Donald Trump, ni la dignidad, ni la integridad, ni la congruencia son valores que ellos practiquen, no los consideran necesarios. Y es por eso que de alguna manera ellos mismos se entrampan, ellos mismos se ponen la soga al cuello, ellos mismos se ponen su propia trampa, como lo que le está pasando a Donald Trump. Sí puedes jugar con la posverdad, ya lo he explicado, pero tiene un límite. No puedes estar delirando, pues, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues justo el efecto que también había anticipado, que te van a empezar a ver que estás mal de tus facultades mentales y que estás a punto de psiquiátrico.
lo cual es real. O sea, todos lo hemos visto desde el primer momento. El problema es que Trump lo pudo disimular durante un buen rato y ya no lo va a poder seguir disimulando. El problema es que ya cruzó una línea y esa línea probablemente ya no tenga ni siquiera vuelta atrás. Y es la línea en donde ya perdió el respeto. Se perdió el respeto primero a sí mismo, pero en ese sentido perdió el respeto de los demás. Voy a leer un par de temas al respecto, justamente sobre esto. Por ejemplo, en la columna de Carlos Fernández Vega en La Jornada redactaba: queda claro que tras la ilegal agresión a Irán, la solución del conflicto en Medio Oriente rebasó todo límite político-militar y ha pasado al ámbito netamente psiquiátrico, por lo que Donald Trump no puede permanecer en la Casa Blanca ni ésta sostener al genocida Benjamin Netanyahu. Me parece correcta su opinión. Voy a leer esta otra opinión de Beñat Saldúa. No hay que perder de vista que en un esquema en el que todo lo que no sea ganar de forma rotunda supone para Estados Unidos perder, la ecuación funciona exactamente a la inversa para Irán. Todo lo que no sea perder de forma humillante supone ganar, y triunfar sobre la tosuda geografía, francamente está complicado. Eso lo dice Beñat Saldúa. Ahora, contrastemos con una frase de Kissinger sobre Irán, yo que cito muchísimo a Kissinger. A ver, déjenme ver si la encuentro. Bueno, tiene una muy peculiar, por ejemplo, aquí dice: An Iranian moderate is one who has run out of ammunition. Dice: un iraní moderado es aquel que se quedó sin municiones. Miren la diferencia del entendimiento profundo de la política. Yo no admiro a Kissinger, por supuesto, pues porque era un tipo perverso, pero eh, era un tipo muy inteligente. Entonces, generalmente este tipo de figuras uno tiene que estudiarlas para entender cuál era su pensamiento y su estrategia. Kissinger sin duda era un gran estratega, por más que no nos guste su línea ética. Por eso es que lo cito tanto, porque Kissinger sí nos da un panorama muy preciso y correcto, estratégico del pensamiento estadounidense. Él mismo formó parte de ese pensamiento político, económico, militar, ¿no? Kissinger es una figura referente sustancial. Entonces, por ejemplo, él nos dice: vean la diferencia entre lo que declara Trump y lo que declara Kissinger, ¿no? Henry Kissinger decía: If Tehran insists on combining the Persian imperial tradition with contemporary Islamic fervor, then a collision with America and indeed with its negotiating partners of the Six is unavoidable. Iran simply cannot be permitted to fulfill a dream of imperial rule in a region of such importance to the rest of the world. En su entendimiento de lo que no tendría que permitírsele a Irán, ¿no? Por ejemplo, acá otra, porque claramente Irán siempre ha sido un, un pilar de la geopolítica, porque Estados Unidos siempre la ha considerado pues un enemigo. Bueno, no precisamente, pero, o sea, en el sentido, porque ha habido momentos, no todo el tiempo ha sido guerra, ¿no? O sea, ha habido momentos de estabilidad en la relación Estados Unidos-Irán. No por ello quiere decir que sean los mejores amigos, por supuesto, no por ello se ha logrado hacer una mancuerna y ni jamás ha sido la intención hacer una mancuerna como la tiene Estados Unidos con Israel, pero al menos Estados Unidos con Irán han tenido ciertos temporadas de relación estable, digamos. Y otras como la que tenemos ahora, pero yo diría nunca algo así, nunca en estas dimensiones, nunca
lo que estamos viendo, como lo estamos viendo con Donald Trump, que me parece algo inédito, pues están deteriorando de manera estrepitosa, ¿no? Veamos lo que de nuevo decía Kissinger. We have to be careful in negotiating with Iran that we don't create the impression among the Arab states and the Sunni states that we are working on a condominium between Iran and the United States because that will panic them and drive them into making their own arrangement. Entonces, bueno, al final, todas estas formas de tratar de entender la relación, que es una relación compleja para Estados Unidos con Irán, de una mente que en este caso, pues la de Kissinger sí era un tipo astuto, pues nada tiene que ver con lo que ahora está haciendo Trump. Por momentos el propio Kissinger decía algo así como, mientras Irán no pierda, gana. O sea, mientras no pierda de manera humillante, Irán gana. Y es lo que estamos de alguna manera viendo, ¿no? Todavía ya en sus últimos años, Kissinger seguía hablando de Irán. Por ejemplo, esta declaración sobre el acuerdo nuclear. We should not fool ourselves. I don't believe that the spirit of the Iran deal, with a time limit and so many escape clauses, will do anything other than bring nuclear weapons all over the Middle East. Al parecer lo declaró en enero de 2021. En fin, son las declaraciones de Kissinger. Y como digo, pues alguien que sí entendía de mejor manera, pues la geopolítica claramente. Y no un improvisado como Donald Trump que en su delirio, en su megalomanía, en su egolatría, siente que... En su Dunning-Kruger además. Es un Dunning-Kruger prácticamente perfecto el que padece Donald Trump, ¿no? Sobreestima sus capacidades, se cree más capaz de lo que realmente es. Cree que lo puede resolver toda la fuerza, o sea, no, es un tipo muy peligroso, realmente ya queda más que comprobado, ¿no? Y la que me encanta decir, no tiene, bueno, sí, tal vez, no sé si tenga o no que ver, pero el punto es que me encanta decir esta frase de Kissinger porque realmente creo que con muy poco te explica todo de Estados Unidos, que dice, to be an enemy of America can be a dangerous, perdón, to be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal, fatal. O sea, ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal, ¿no? Hay un mensajito, yo diría, para los arrastrados unidos y las mascotas de Donald Trump que creen que complaciéndolo se van a volver sus aliados y sus incondicionales. Eso nunca ha sido así. Y lo explica Kissinger desde hace muchas décadas. Lo sabemos los mexicanos, lo sabemos ahora los canadienses, lo saben los canadienses ahora, lo saben hasta los británicos ya. No es reliable, no es un socio reliable, no es un socio confiable. Bueno, voy a dar otras comentarios, vamos en muy buen tiempo, llevamos media hora. Por ejemplo, Estados Unidos envió armas a los manifestantes iraníes a través de los kurdos, pero estos se las quedaron. Trump afirma que Estados Unidos envió armas a manifestantes iraníes, lo cual a mí no me sorprende, pero yo sé que a muchos sí, o muchos ni se enteran, ¿no? No se dan cuenta, por cierto, de este tipo de acciones, no se dan cuenta de las operaciones de falsa bandera, en fin, hay gente de verdad que no entiende nada de nada, pero se pone a opinar, ¿no? Trump declaró en una entrevista con el periodista Trey Gist de Fox News que Estados Unidos envió a principios de año muchas armas de fuego a los manifestantes iraníes a través de los kurdos, pero aparentemente los kurdos se las quedaron. Yo también venía diciendo desde hace buen rato que estas manifestaciones obviamente estaban siendo apoyadas por el régimen anglosionista, ¿no? O si ahí está, lo puede revisar ustedes mismos. Mis análisis, lo vengo diciendo desde el primer momento, ¿no? Era obvio que había una mano detrás de todas estas manifestaciones en Irán. Desde
el 3 de enero de 2026 que pasa lo de Venezuela, 3 de enero de 2026, yo comenté precisamente que el siguiente en que, vamos a decir, en que el siguiente objetivo del régimen anglosionista, pues era Irán. Y así, insisto, se ha venido cumpliendo todo lo que hemos anticipado aquí con nuestro análisis, ¿no? Estados Unidos envió armas a los manifestantes iraníes, recoge el reportero las declaraciones del presidente de Estados Unidos, les mandamos muchas armas, las enviamos a los kurdos, agregó Trump según Jinx. El mandatario le confesó que cree que los kurdos no llegaron a pasar el armamento estadounidense a los manifestantes iraníes. Algunas de las facciones kurdas desmintieron las declaraciones de Trump. No recibimos ningunas armas durante las manifestaciones en Irán, comentó Fox News Hegar Berengi, representante del Partido Democrático de Kurdistán iraní en Estados Unidos. Bueno, es un tema, ¿no? Insisto, la primera víctima en la guerra siempre es la verdad, pero lo que no es duda alguna es entender, insisto, que detrás de las manifestaciones claramente estaba la mano anglosionista. Estas de pues noticias evidentemente que han estado circulando en estos días. Despreocupa a Trump cometer crímenes de guerra en Irán, amenaza con devastación, que fue pues esta amenaza que estaba dando. Donald Trump hizo a un lado acusaciones de que sus amenazas de destruir por completo la infraestructura civil de Irán o incluso devastar el país entero serían crímenes de guerra internacionales, aunque un coro creciente de voces dentro y fuera de Estados Unidos han declarado que Washington junto con Israel han violado las convenciones de Ginebra. Y es que esto ya es el pan de cada día. Por eso es que a mí me alarma muchísimo el comportamiento de las sociedades actuales, ¿no? Globales. Si bien ha habido protestas, por momentos siento que es solo una parte de la sociedad la que está actuando, levantándose, protestando. Y otra parte está sumamente adormecida, sedada y dopada en sus teléfonos celulares, en sus días a días cotidianos como si fueran de lo más normales, como si no estuviera pasando nada en el mundo. Y eso me preocupa, ¿no? Me preocupa por diversas razones. Ya no sé si es ignorancia, ya no sé si es apatía, ya no sé si es conformismo, ya no sé si es indolencia, ya no sé si es indiferencia, ya no sé si es indiferencia, una combinación de todas las anteriores. Pero es preocupante, porque el resultado es tener una sociedad dopada mientras el mundo se está yendo al carajo con la guerra, con las masacres, con los genocidios, con la violencia extrema que está ocurriendo en nuestros países y que la gente yo creo que piensa como, bueno, está muy lejos Irán, bueno, está muy lejos Venezuela, sí, pues hasta que no te caiga la bomba en tu casa, tal vez no empieces a llorar. O hasta ahí vas a llorar y ya no vas, ya nadie te va a ir a rescatar ni ayudar. Y eso es lo preocupante, insisto. A mí lo que me preocupa verdaderamente es claramente las decisiones lunáticas que están tomando estos gobernantes lunáticos, como Trump y Netanyahu, pero me preocupa creo que más que la sociedad esté tan petrificada, ¿no? Tan, no sé, tan inerte, tan inmóvil. O sea, realmente me preocupa esta pasividad enfermiza, me parece, de la sociedad que no se da cuenta que en cualquier momento podríamos ser nosotros los siguientes y que no se da cuenta que este mundo cambió tanto que mientras te tienen entretenido en tus redes sociales, están aniquilando pueblos enteros, civilizaciones enteras. Es que si tú lo piensas es sumamente enfermizo, casi esquizofrénico, ¿no? Como estar viendo, o sea, reels de TikTok mientras están aniquilando un pueblo. Y eso es a mí lo que más me preocupaba, les confieso, ¿no? Ahora con esta amenaza de Trump, porque yo claramente yo sé que con este tipo no se puede confiar. Puede ocurrir y puede que se eche para atrás. Pero ese es el problema. Afortunadamente no ocurrió, pero el problema es que pudo pasar. Y ya vengo advirtiendo también desde hace semanas. El posible uso de un arma nuclear puede pasar en estos tiempos, por supuesto que puede pasar. Es más, muchos que venimos siguiendo Gaza prácticamente desde el inicio, pues estamos
considerando que Gaza les sirvió como un terreno de práctica donde estuvieron experimentando el genocidio y estuvieron experimentando armas de todo tipo, algunas hasta con, por ejemplo, utilización de fósforo blanco. Hay quien habla de que incluso se pudieron haber utilizado cierto grado de armas nucleares de cierto nivel, ¿no? En fin, obviamente no se puede documentar todo por la complejidad y porque obviamente estaba toda esa área inaccesible. Si no, pregúntenle a la flotilla que intentó llegar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, pero evidentemente Gaza, Palestina en general, se ocupó como un experimento de lo que claramente pueden estar haciendo en otros lugares. En la propia operación que hicieron contra Maduro, muchos de los venezolanos de las fuerzas venezolanas estaban diciendo que se ocuparon armas que nunca antes habían visto. Entonces, a lo que voy es que estamos en un mundo donde la violencia se está normalizando a un grado enfermizo y de manera paralela la indiferencia social también se está normalizando a un grado enfermizo. En el punto donde estás viendo la devastación, la destrucción, las masacres en tiempo real y la deshumanización que está alcanzando la sociedad es brutal. Eso es a mí lo que me tiene, de verdad, ya también me creo que me está volviendo loco. O sea, es que es difícil además mantener la sanidad en un ambiente como este. O sea, ver, insisto, la pasividad, la indiferencia, la indolencia de la sociedad, su inacción, su forma de ignorar la realidad, la brutalidad, es verdaderamente espantoso. Es aterrador. Entonces estamos en tiempos claramente de la banalidad del mal. Pero ahora voy a precisar porque así se titulará el día de hoy. Desde hace tiempo quería comentar esto, ¿no? Si es la banalidad del mal, como lo explicaba Hannah Arendt, ahora lo vamos a comentar. Pero también estamos en tiempos de la espectacularidad del mal. Donde prácticamente, además de todo esto que vengo diciendo, además de todo esto, prácticamente la maldad nos las están dando como un producto de consumo para nuestro entretenimiento. Entonces al final terminamos en que la banalidad del mal pasó a ser ahora la espectacularidad del mal. Y me refiero en dos sentidos, ese es un concepto que yo así defino. Aterrizándolo a los tiempos en que estamos viviendo. Ya no es solo la banalidad del mal, yo le llamo la espectacularidad del mal. En el sentido en que evolucionó, yo creo, el nivel de la indolencia, la indiferencia humana, a nivel colectivo. Donde, insisto, la maldad te la están vendiendo como un producto de entretenimiento que terminas viendo prácticamente en tu celular, en tu red social, normalizándote como si estuvieras viendo un partido de fútbol o tu telenovela favorita, tu serie favorita, la brutalidad en tu celular, que cuando le defino como espectacularidad del mal, me refiero a dos significados al mismo tiempo, ¿no? Por una parte lo espectacular que es tal cual, ¿no? El uso de la brutalidad y la violencia y la guerra y esta especie casi como de veneración de la muerte, culto a la muerte, que es aterrador. En ese sentido es espectacular la forma en que están llevando el goce de la maldad, casi como si fuera un placer. Obviamente para los que estamos eh, fuera de ese espectro de psicopatía, nos parece repugnante, preocupante, terrible y vomitivo, por supuesto. Pero parece que está un sector
que son de entrada los gobernantes, que están alimentando rasgos psicopáticos de la sociedad que sí es psicopática, de una parte de la sociedad que sí es psicopática, y que parece que hasta le está gustando. Y tan los hay que hay un target de audiencias objetivo, que son los que después además se convierten en los votantes y los que todavía hoy, ciudadanos del mundo, hablo de todo el mundo, de todo el planeta, a pesar de lo que están viendo, siguen diciendo apoyo a Trump y apoyo a Netanyahu. Yo diría, tengan cuidado con esa gente, porque se está revelando tal cual. Yo diría al menos con rasgos psicopáticos. No puedes estar apoyando a un tipo o a un par de tipos que están fomentando la guerra, la violencia, la atrocidad. Por eso digo, hay que tener cuidado porque eso es lo que se está celebrando, no es lo que estamos apoyando, por supuesto. Yo solo estoy analizando lo que está pasando. Por eso lo critico, porque parece que hay un culto a la muerte. Y esto se ha hablado hasta de, por ejemplo, no solo de Trump o Netanyahu, sino de sus secuaces, como Pete Hegseth, por ejemplo. Entonces parece que hay quienes están disfrutando esto, y ya no les cuento quienes, por ejemplo, del lado israelí, y hablo de su propia ciudadanía, están celebrando el exterminio de los palestinos desde hace décadas, pero más particularmente desde los últimos 3 años, ¿no? Entonces, hay un nefasto y miserable y mezquino culto a la muerte, lo cual es sumamente preocupante, porque, insisto, combinado a todos los factores, de indiferencia, de ignorancia, de indolencia, están haciendo que la sociedad por completo ¿cómo se dice? Insensibilice, um, se deshumanice y esté siendo prácticamente apología de la muerte, culto a la muerte, disfrutando la muerte. Hablo de un sector, insisto, de la sociedad que tiene, creo yo, rasgos psicopáticos y si no los tiene, este sistema global de gobierno los está alentando. Y claro, después te los encuentras como fachos de derecha, ¿no? Que están apoyando, insisto, este tipo de tácticas y de estrategias mortales de estos gobiernos que básicamente con lo único que gobiernan es con la fuerza y con la muerte. Todo esto que les estoy diciendo es mi forma de entender lo que está pasando, insisto, en la línea de la espectacularidad del mal, que la maldad la están convirtiendo en un producto de entretenimiento, en un producto de espectáculo además. Casi como si estuviéramos viendo o viviendo nosotros mismos ya los Juegos del Hambre. Entonces, por una parte digo que tiene dos significados cuando defino así, ¿no? La espectacularidad del mal. Por una parte que es, hacen la maldad de manera espectacular y por otra parte que la llevan hacia el espectáculo tal cual. En que te digan que la guerra, que una masacre, que la aniquilación de pueblos, básicamente te lo lleven a tu medio digital favorito y te lo vendan como un reality show. Hoy te están vendiendo la guerra y la violencia como un reality show que vende. Y vaya que le da muchas ventas a la prensa corporativa que por supuesto, como lo dice Julian Assange, tiene una muy buena frase, ahora se las leo, no me acuerdo textual, se las voy a leer textual. Pero al final donde la prensa corporativa se beneficia, lucra con la tragedia, lucra con la muerte y al final se vuelve todo un sistema que lucra con la muerte y con la tragedia humana. Es brutal. Entonces, este es el problema. Esta es la frase de Julián, que nos dice, Every war in the past 50 years is a result of media lies, ¿no? Todas las guerras en los últimos 50 años es un resultado de las mentiras de los medios. Yo agregaría hoy lo que estamos viviendo, este concepto que yo defino como la espectacularidad del mal, que, insisto, viene inspirado del concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, en el sentido en que hoy la maldad
la guerra, la muerte se está vendiendo como un producto de entretenimiento y se está vendiendo como un espectáculo, como un reality show. Ya no es solo que, como lo dice Assange, la guerra haya provocado y le haya echado leña al fuego durante tantas décadas y lo sigue haciendo. A la guerra para estar alimentando esta maquinita de la muerte que es el complejo industrial militar de los Estados Unidos, pero también el de otras potencias como también el de Rusia. Tampoco podemos ser parciales en eso, ¿no? Hay una industria enorme global de la guerra. Hay veces que hasta las armas se las venden a sus enemigos. Es una cosa sumamente perversa que a veces no se entiende. Todas las operaciones de falsa bandera, todas las creaciones paralelas como el tema del crimen organizado, todo esto alimenta esa maquinaria que además está vinculada y muchas veces no se entiende. Obviamente al sistema económico, obviamente al sistema político, obviamente al sistema de los medios, de la prensa corporativa, que en algún momento estaban en la televisión, pero bueno, ahora ya están en medios digitales. Y todo forma parte, insisto, de un sistema que parece que lucra, no, bueno, no parece, que claramente lucra con la guerra, con la devastación y con la muerte. Más cuando entiendes, insisto, que el sistema, sobre todo el régimen anglosionista, pues tiene un sistema basado en la deuda y en la guerra. Y es por eso que la gente a veces no entiende que estas farsas, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero México, ¿qué está haciendo, por ejemplo, con el tema del narco? Pues es que es un problemita porque el problema no es el capo mexicano que está en cualquier estado. El problema es que en el sistema general, o sea, cuando vamos de menor a mayor, incluso si utópicamente se pudiera resolver un problema que, insisto, está diseñado para que no tenga solución, que es el tema del narcotráfico, o mejor llamado ahora crimen organizado, porque ya tiene una diversidad de alcances, y que además está integrado, insisto, el crimen organizado al sistema financiero global, al sistema económico global y al sistema político global. Por eso cuando escucho a algunos miopes ilimitados diciendo, no hombre, pues es que hay que ir por tras el presidente municipal de Chinguaguarato, Michoacán, y dices, para resolver el narco, dices, no, mijo, es que no estás entendiendo nada. Y lo digo siempre, tú puedes meter a todos los políticos mexicanos a la cárcel y el problema del narco o del crimen organizado no se arregla, ni se arreglará. Porque ya he explicado también, el crimen organizado no es un problema únicamente de seguridad, es un problema principalmente de mercado. Insisto, es un problema diseñado para que no tenga solución. ¿Quién lo diseñó? La CIA. Entonces, cuando vienen con esas propuestas tan ingenuas, sin entender, insisto, la magnitud del problema y de dónde deriva la complejidad, pues te das cuenta que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Pero decía, en un hipotético utópico donde digamos, bueno, podemos resolver el narco en México o el crimen organizado en México, pues perdón, pero forzosamente se tiene que resolver lo que está arriba. Y eso que se tiene que resolver tiene que ver con el sistema que alimenta la maquinaria del complejo industrial militar global, que a su vez está vinculado directamente al sistema financiero y económico global, donde claramente allá hay bancos, hay corporaciones de todo tipo, en fin. Y en ese sentido, por eso es que todavía menos tiene solución, porque mientras eso de arriba no se solucione, el crimen organizado funciona tal cual como un excelente instrumento para seguir alimentando ese gran sistema de la deuda y de la guerra. Así que, por ejemplo, el hecho de que existan guerras, cuando entiendes cómo funciona el sistema, te das cuenta que no es el sistema fallando, es el sistema operando exactamente como fue diseñado. La guerra no es un fallo de la Matrix. La guerra es el sistema funcionando perfectamente como está diseñado para funcionar. En ese sentido, la guerra
es el sistema funcionando perfectamente. La guerra es el sistema funcionando a la perfección. Porque así lo han diseñado para que funcione. Y ahí es donde te das cuenta de toda la farsa, es enorme. Porque todas estas guerras alimentan, insisto, esa maquinaria. Principalmente sí tengo que señalar que es la diseñada por el régimen anglosionista. Principalmente. Y como de esto se dieron cuenta, claramente otros un poco más inteligentes, pues yo he dado el ejemplo de que evidentemente en este nuevo mundo y en este nuevo orden 2.0, pues todos estos conceptos que acabo de mencionar, prácticamente del globalismo, del We are the world, we are the children, nos agarramos de las manos y celebramos la paz, es una farsa. Y lo estaré explicando próximamente, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, este periodo de relativa paz que hubo, nunca ha habido paz total, pero de relativa paz que hubo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora entiendo que no fue más que una ventana de tiempo que tuvieron los israelíes y los estadounidenses para desarrollar sus capacidades militares, mientras que otros se dormían en sus laureles con la farsa de las Naciones Unidas, pensando que el mundo iba en el sentido de la paz cuando obviamente era para el sentido opuesto. Y me refiero que se durmieron en sus laureles, incluidos hasta los países europeos. Sobre todo ellos. Alemania quedó desfigurado por completo después de la Segunda Guerra Mundial, lo desarmaron, lo llenaron de bases militares estadounidenses, lo mismo que Japón, por ejemplo. Entonces te das cuenta cómo todo lo hicieron desde esa farsa de las Naciones Unidas, donde, insisto, es farsa desde el momento en que era el Consejo de Seguridad conformado por Estados Unidos e Israel de entrada, desde ahí te das cuenta qué nivel de farsa era cuando eran los únicos capaces de tomar las decisiones fundamentales, un Consejo de Seguridad formado por los mismos victimarios. Hoy lo podemos ver. Un Consejo de Seguridad conformado por el régimen anglosionista, que obviamente siempre iba a tomar las decisiones a su favor y en contra de sus enemigos. Entonces hubo excepciones que entendieron cómo estaba funcionando este sistema y que muchos criticaron antes de entender cómo estaba funcionando, pero que ellos pues al final entendieron todo esto, lo descifraron rápido, no cayeron en la farsa, ni en la gran mentira, ni en estas ficciones que se vendieron, y entendieron desde hace mucho que el verdadero derecho internacional era la verdadera soberanía, y cuando hablamos de verdadera soberanía es la capacidad de defender tu propio territorio y de alguna manera de sostenerte como nación sin depender de nadie. Eso podría ser un concepto práctico de la soberanía. Defender tu territorio y a la par no depender de nadie, ¿no? Ser autosuficiente, sostenible y sustentable de ti mismo. Pues ¿quién entendió esto antes que nadie? Pues Kim Jong-un. Y ustedes recordarán que Kim fue muy criticado hace algunos años, ¿no? Que por qué estaba creando armas nucleares y mientras todo el mundo estaba tranquilo con las Naciones Unidas. Bueno, ahora los alemanes estarían arrepentidísimos. No solo los alemanes, yo diría toda la Unión Europea. Alemania, España, Francia, Italia, todos arrepentidísimos de no haber seguido los pasos de Kim. Porque lo que tuvieron al final los europeos fue un doble jaque mate ruso gringo que ya he explicado mil veces. Por un lado los rusos amenazándolos, por otro lado los gringos extorsionándolos con que si no cooperan, no tienen defensa, entonces quedan indefensos, que es lo que justamente llevo explicando todo el año pasado, que es lo que ahora ya todos dicen que entienden, ¿no? Los trasnochados. Bueno, lo vengo explicando también desde el 2024, el doble jaque mate ruso en que pusieron a los europeos, atacándolos por un lado y por el otro. Por un lado los rusos, por otro los gringos. Los mismos rusos los pusieron en jaque con el tema del gas. Los gringos los pusieron en jaque con el tema de financiar y gastar más de su presupuesto en la OTAN. Y al final la OTAN
Al final del día, dentro de las pocas verdades que sí dice Trump, es un tigre de papel. Es un tigre de papel. Y Europa está indefensa. Porque llevan décadas en que se desarmaron. Y lo poco que se supone que tienen de defensa depende de los Estados Unidos si quiere apoyarlos, si quiere defenderlos. Y hoy vean cómo están las cosas. Trump está, bueno, prácticamente ya diciendo, la OTAN soy yo. Y si yo quiero los defiendo y si no quiero, pues no. ¿Qué mayor nivel de indefensión pueden tener los europeos? Pero así es como se comportan los gringos. Por eso hablé de la frase de Kissinger. Los gringos, esta es otra frase que ocupo muy recurrentemente, no tienen amigos, tienen intereses. Entonces todo aquel que se haya sentido aliado de los gringos o socio de los gringos, pues lo fue hasta que cambiaron los intereses de los estadounidenses, como acaban de cambiar con Donald Trump y su doctrina trumpista de la National Security Strategy, actualizada en noviembre de 2025, ya con el corolario trumpista, o sea, la doctrina trumpista que le denomino yo. Entonces, ¿quién sí entendió lo que los demás no entendieron? Antes que nadie, Kim Jong-un. Voy a leer dos que tres noticias. El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano asegura que la hija Kim Jong-un heredará el poder del dictador. Kim Jong-un sigue haciendo pruebas, ¿no? De sus cohetes, de sus misiles, o sea, hace una semana Kim Jong-un supervisa la prueba de nuevo motor de misil. En fin, él se ha aplicado, y la verdad sí hay que reconocerle. Hace poco vi que estaba haciendo unas pruebas. Y lo que quiero decir rápido, para no extenderme ni desvariar tanto, es que hubo excepciones, y sí hay que reconocerle a Kim Jong-un ser una de esas pocas excepciones que entendieron lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en el mundo. ¿Y cuál era la estrategia que se debía de seguir? Al final, ese es el único derecho internacional que queda real, la capacidad de poderte defender. ¿Y quién tiene derecho internacional hoy? Pues el que tiene un arma nuclear. Por eso es que están, es parte verdad y parte mentira, pero sí realmente a Estados Unidos e Israel les interesa que Irán, si es que las tiene o las pueda tener, Irán no cuente con armas nucleares. Ya sea que las tenga o no las tenga, ese es un tema que, insisto, yo creo que no sé cuándo se pueda llegar a conocer la verdad. Lo único que sabemos es que, insisto, hay un diferencial en el trato a Irán del que se tiene con Israel. Porque Irán sí se ha dejado inspeccionar en su programa nuclear, mientras que Israel nunca se le ha ni insistido ni tampoco han permitido que se inspeccione su capacidad nuclear, lo cual nos habla de que Israel sí tiene, pero no quiere que Irán cuente con su capacidad y su arsenal nuclear, lo cual es obviamente doble estándar, doble discurso, doble moral. O sea, Israel dice, yo sí quiero tener, pero no quiero que ustedes tengan. No, pues qué chingones, ¿no? Pero insisto, así se las gasta siempre la hipocresía del régimen anglosionista. Son descarados hasta la médula. Bueno, solo cierro con eso. Kim Jong-un entendió, mejor que los europeos y mejor que todos los demás, que el único derecho internacional que importa es ser capaz de tu defensa, y en ese sentido se aplicó con el tema nuclear, antes que nadie. Y es obvio que seguirán habiendo tensiones. En las Coreas va a haber tensiones entre Corea del Norte con Corea del Sur, por supuesto. Puede que incluso esas sean tensiones próximas. Pero está también el tema de Taiwán y bueno, ya he explicado muchos focos que evidentemente están ahí como un potencial a escalar
Este mundo en donde, insisto, ya no existe el derecho internacional. Yo no me explico cómo sigue habiendo tantos opinadores, opinólogos de todo tipo, youtuberos y en prensa corporativa, que siguen hablando del multilateralismo y de las Naciones Unidas y del globalismo. Ya no existe, entiendan, ese mundo ya se fue. ¿Cuánto tiempo más van a tardar en entender? Desde finales del 2023 e inicios del 2024, hice análisis que así los titulé: la negación de muchos para entender el nuevo orden mundial 2.0. Bueno, han pasado ya prácticamente, increíblemente, casi 2 o 3 años, y muchos siguen en negación o simplemente sin la capacidad de entender de qué trata este segundo orden mundial 2.0. Por eso así le llamo. No es el anterior, que muchos se quedaron rezagados y desfasados como Sonsoneguis. No es el mundo woke, Sonsonegui. No seas tan perdido por una vez. Vean, y ya lo he insistido, para quererlo entender realmente, no vean a Sonsonegui, por favor, que les está explicando apenas el dólar, cuando ya todos explicaron el dólar, cuando nada tiene que ver con lo woke ni con los traumas de Sonsonegui. Si quieren entender realmente el orden, y no me quieren escuchar a mí, escuchen el discurso de Mark Carney que dio en Davos. Él sí sabe exactamente de qué trata este nuevo orden. E insisto, líderes mundiales anteriores al propio Carney, como Kim Jong-un, no solo lo entendieron, se aplicaron la estrategia, porque ya si lo vemos incluso en términos temporales, pues hasta el propio Mark Carney, que al menos lo entiende perfectamente hoy, pues lo entendió tarde. Lo entendió ya cuando era tarde. ¿Quién lo entendió bien? Kim Jong-un. Lo entendió, yo creo, insisto, primero que nadie. Porque no solo fue entenderlo, es aplicarse en la estrategia de generar la tecnología nuclear, que no es fácil. No es fácil. Nada más estar consiguiendo el uranio y luego producir el uranio enriquecido, pues no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, esta es, a grosso modo, hemos hablado un poco de todo, pero estamos girando sobre el eje, que es, pues son los tiempos en que estamos viviendo básicamente, ¿no? Bueno, ya vamos terminando, nada más voy a terminar de concretar lo que hablaba de... voy a darles un par de noticias más antes de terminar. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tatuado con la Cruz de Jerusalén y otros símbolos de las cruzadas, en uno de sus servicios religiosos que celebra mensualmente, en el Pentágono ofreció una oración en la que pidió a Dios que rompa los dientes de los impíos y que guíe las armas contra los enemigos del bien y de nuestra gran nación. No, pues sí, ya estamos, parecen tiempos de las cruzadas. Por cierto, hay una muy buena película que después de hablar de anglosionismo hablaremos de esa gran película, que es Kingdom of Heaven, que es de Ridley Scott. Es una gran película. Por momentos siento que también en ese ámbito religioso están, y lo vengo advirtiendo también desde hace tiempo, están ocurriendo unos cambios muy significativos, ¿no? Gran película esa, se la recomiendo que la vean. Bueno, pues ahora sí ya vamos terminando y vamos llegando al final de nuestro análisis. Em, Voy a terminar nada más comentando, insisto. No será la última vez, pero sí quería comentarlo precisamente ahora, ¿no? Cómo es que la banalidad del mal está evolucionando a la espectacularidad del mal. Volveremos a tocar el tema, por supuesto. Creo que da para bastante este análisis. Este será el primero. Haremos una segunda parte. Pero para concluir y cerrar y sintetizar el día de hoy, ¿no? Voy a comentarles a grosso modo de qué hablaba la banalidad del mal de Hannah Arendt. La idea de la banalidad del mal fue desarrollada por Hannah Arendt a partir de su cobertura del juicio de Adolf Eichmann, uno de los responsables logísticos del Holocausto. Recuerden que hace poco hice un análisis extenso sobre el tema de los juicios de Nuremberg y la película propiamente, se los recomiendo y los voy a dejar aquí abajo para que lo vean. ¿Cuáles eran las ideas principales de esta concepción de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal?
Primero, que el mal puede ser normal. Arendt sostiene que el mal no siempre es cometido por personas monstruosas o perversas, sino por individuos comunes que actúan sin reflexionar profundamente sobre lo que hacen. Ahora voy a mencionarles también un vínculo que haré con el experimento de Milgram, del cual también ya he hecho un análisis hace muchos meses, hice un análisis sobre el experimento de Milgram, que tiene una cierta relación con esta teoría de Hanna. Segundo, la falta de pensamiento crítico. Eichmann no era un fanático especialmente cruel, sino alguien incapaz de cuestionar órdenes. La clave está en la ausencia de pensamiento crítico, obedecer sin pensar en las consecuencias morales. Tercero, la obediencia y la burocracia. El mal puede volverse banal cuando se inserta en sistemas burocráticos donde las personas solo cumplen funciones técnicas. Cada individuo hace su trabajo sin sentirse responsable del resultado final. Esto mucho se ocupó, por ejemplo, en la justificación de que había muchos dentro del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a decir eran las, no sé, las mecanógrafas o los que enviaban cartas, telégrafos, etcétera, que podrían decir, bueno, tal vez no alcanzaban a ver el resultado último, pero pues al final era una parte del sistema, ¿no? Parte, una pieza de ese engranaje que al final, pues muchos podrían decir, bueno, yo solamente estaba escribiendo cartas, no sabía que esto iba a terminar en un campo de exterminio, ¿no? Cuarto, la despersonalización de las víctimas. El sistema facilita ver a las víctimas como números o categorías, lo que reduce la empatía y permite que se cometan atrocidades sin conflicto interno evidente. Es como cuando hablamos recientemente del bombardeo, ¿no? Para no todo estarlo girando en la Segunda Guerra Mundial como si solamente ahí hubiera habido crímenes, que es lo que te intenta eh, lavar el cerebro y adoctrinar la propaganda anglosionista. Hablemos de lo que pasa hoy mismo, de lo que pasó en Gaza, pero también de lo que pasó con el bombardeo de la escuela de las niñas iraníes, que al final te dicen, bueno, murieron 150 niñas, 170, no recuerdo ni el número, pero justamente lo hacen para banalizar en el propio el número las niñas que eran... No puedes estar hablando de números cuando bombardeas una escuela de niñas, por Dios santo. Todas ellas tenían un nombre, todas ellas tenían un rostro, una vida, pero se banaliza en el número. Y en ese sentido ya solo se dice, pues el ataque a la escuela donde murieron, bueno, hay gente tan insensible y descarada que habla de personas, ¿no? Y dice, murieron 170 personas. O sea, ya ni siquiera te dice que fueron niñas, para que cada vez te alejes más de lo que realmente pasó y de la brutalidad que cometieron estos asesinos anglosionistas, ¿no? Entonces ocurre esta despersonalización de las víctimas a fin de que tú también tengas una indolencia y una indiferencia. Con números, con categorías, reduce la empatía y permite que cometan atrocidades sin conflicto interno evidente. O sea, todavía de que son mezquinos, son inmorales y todavía quieren librarse del remordimiento de conciencia, ¿no? Imagínate. Quinta, la responsabilidad individual. Aunque Eichmann obedecía órdenes, Arendt insiste en que la responsabilidad moral nunca desaparece. Cada persona debe pensar y juzgar por sí misma. De nuevo, esto se conecta mucho con el experimento de Milgram, ¿no? En esta clásica justificación de los que cometen atrocidades diciendo, yo solo estaba siguiendo órdenes, ¿no? Es una clásica justificación de los que cometen atrocidades y crímenes decir, pues es que yo solo estaba siguiendo órdenes, ¿no? Es una salida fácil, una salida por la tangente miserable, yo diría, ¿no? Sexto, el peligro está en lo cotidiano. El mayor riesgo no son solo los líderes malvados, sino la gente común que renuncia a pensar. Esto hace que el mal pueda reproducirse en cualquier sociedad. Por eso yo decía e insistía, a mí además de las decisiones de estos lunáticos que pudieron haber elegido sí destruir Irán de la noche a la mañana el martes, a mí lo que más me preocupa y me aterroriza es que verdaderamente pudimos haber visto algo como lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki hoy y la gente no hubiera hecho absolutamente nada. Y eso es aterrador. No solo no hubiera hecho nada, o sea, lo hubiera visto a través de sus pantallas y hubiera estado dándole like, ¿no? De esta manera tan distópica en la que estamos viviendo. Hubiera visto la extinción de una civilización en tiempo real dándole like.
Si no alcanzan a ver la desconexión humana, la brutalidad, la indolencia, la indiferencia, la deshumanización brutal de esto que hubiera pasado en un contrafactual, que esperemos no suceda en toda esta guerra, pero así hubiera sucedido, nada más la gente viendo cómo se destruyó Irán de la noche a la mañana. Pero insisto, tengamos cuidado porque hoy están amenazando Irán, mañana podrá ser Brasil, mañana podrá ser México, Colombia, Cuba o lo que ellos quieran. Y así nos iremos quedando sin pueblos y sin mundo. Entonces, la banalidad del mal significa, en una frase, que actos terribles pueden ser cometidos por personas ordinarias que simplemente dejan de pensar críticamente y obedecen sin cuestionar. También yo lo vincularía y les recomendaría, ya lo hemos analizado también aquí, la película Das Experiment. Hay una versión en inglés, yo les recomiendo la alemana, que es la original. Ahí también ustedes se pueden dar cuenta cómo justamente se refuerza esta teoría de Hanna, cómo individuos relativamente normales pueden, al simplemente dotárseles de autoridad, cometer también atrocidades y abusos. Ah, por ejemplo, ejemplos cotidianos, ¿no? De la banalidad del mal, funcionarios que solo siguen órdenes en distintos gobiernos o instituciones. Hay casos donde empleados aplican políticas injustas, por ejemplo, negar ayuda o separar familias, justificándose con así es el protocolo, ¿no? Como por ejemplo podríamos imaginar los de ICE, que bueno, esos están hasta emocionados de estar ahí claramente. Aquí se repite lo que observó Hannah Arendt, no necesariamente hay odio personal, sino falta de cuestionamiento moral. Por eso es que yo le celebro muchísimo a Joe Kent haber dado un paso al frente y decir estoy fuera, yo no voy a participar en esta aberración. Esos son los hombres de valor, ¿no? Los que todavía en tiempos complicados tienen la valentía de tomar la decisión difícil, porque no es una decisión fácil. Cualquiera diría, bueno, no me quiero arriesgar, no me quiero comprometer. Requiere valentía porque se está arriesgando a él mismo. Pero esa valentía justamente tiene que ver con su línea moral. Por eso hay que reconocer eso siempre, ¿no? También tenemos ejemplos como en empresas y decisiones éticamente dudosas. En grandes corporaciones, empleados pueden participar en prácticas dañinas, contaminación, explotación laboral, manipulación de datos, porque es parte del trabajo. El sistema fragmenta la responsabilidad, nadie se siente culpable directamente. Aquí también puedo ocupar un ejemplo reciente, como el de eh, esta empresa que se llama, denme un segundo, Anthropic. Hace poco también hice el análisis de todo lo que estoy diciendo, hemos hecho análisis, ¿no? Hace poco hacía yo el análisis de también cómo una empresa puede tomar una decisión más ética que otras empresas, ¿no? Anthropic hace poco rechazó una oferta eh, del Pentágono para que se utilizara su tecnología, si no mal recuerdo era Cloud o alguna otra, y Anthropic dijo, no, yo no quiero participar en eso, mientras que otras, como OpenAI y demás, pues estaban bien puestas, ¿no? Ya estaban dentro. Entonces eso habla de que también las corporaciones pueden tener capacidades éticas. Y como yo le explicaba, eso también jugó a favor del propio Anthropic, el que digamos, sabes que es una empresa más ética de inteligencia artificial que el resto de sus competidoras, ¿no? Otro ejemplo, en redes sociales y la deshumanización en plataformas digitales, muchas personas atacan, acosan o difunden odio sin pensar en el impacto real en otros. La distancia y el anonimato facilitan ver a los demás como usuarios, no como personas. Y yo agregaría la gran indiferencia que, insisto, se normaliza en los medios digitales, donde al punto en que puedes estar viendo un genocidio en Palestina o que van a destruir a Irán y estarle dando like. Yo no, por supuesto, pero hay muchos que les entretiene, ¿no? Entonces también hay que hacer una autocrítica de cómo nos estamos comportando como sociedad, que es algo que evidentemente no sucede a menudo. Este espejo, nadie nos pone este espejo para ver qué carajos estamos haciendo en la sociedad y cómo nos estamos deshumanizando, a qué nivel. Porque la banalización, yo diría, tiene todo que ver con la deshumanización. Ese es el punto. Todo se banaliza. Empezando por la banalización del mal, pero se termina banalizando la vida y nuestra propia humanidad, ¿no?
Otro ejemplo, el uso de tecnología sin reflexión ética, que es lo que hablo, ¿no? Ingenieros o desarrolladores pueden crear herramientas, por ejemplo, sistemas de vigilancia o inteligencia artificial, sin cuestionar cómo podría usarse para dañar a otros. Otra vez el patrón, eficiencia técnica sin reflexión moral. ¿Qué es el mundo en el que estamos? O sea, nos han estado imponiendo estas inteligencias artificiales sin que se las hayamos pedido y además sin considerar los terribles riesgos que ya estamos viendo al día de hoy, que vamos a terminar evidentemente como Terminator. Hay otras teorías éticas. Frente a Immanuel Kant, Kant decía que el mal ocurre cuando decidimos actuar contra el deber moral. Arendt decía que el problema es más básico, ni siquiera pensamos en el deber. Hay diferencias claves, ¿no? Kant habla de decisiones conscientes, Arendt de ausencia de pensamiento. Y sí, hasta cierto punto coincido con Arendt, y ahí yo lo vincularía con la ignorancia, que siempre he considerado que es la gran enemiga de la humanidad. Una ignorancia indiferente, ¿no? O sea, no es solo la ignorancia de que no lo conozco, no lo sé, sino de no me interesa saberlo. Frente al utilitarismo de John Stuart Mill, el utilitarismo juzga acciones por sus consecuencias, mayor felicidad para más personas. Arendt critica que alguien puede enfocarse en resultados o reglas sin cuestionar el proceso moral. El riesgo es que justificar daños si el sistema lo requiere, ¿no? Aplicar el famoso el fin justifica los medios, ¿no? O el medio justifica los fines. Los medios justifican los fines. Ahora, frente a Friedrich Nietzsche, Nietzsche cuestiona la moral tradicional y habla de la creación de valores propios. Arendt no busca romper la moral, sino evitarla y reflexión total. Ahora, la banalidad del mal no trata de villanos extremos, sino de algo más inquietante, personas normales que dejan de pensar críticamente en lo que hacen. ¿Cómo lo aplicamos al día de hoy? Esta banalidad del mal se pensó sobre todo para describir a personas dentro de sistemas, burócratas, funcionarios, no, no precisamente del todo al líder, aunque sí tiene también que ver. Estos que toman decisiones estratégicas. En decisiones de guerra como las de Donald Trump, la banalidad del mal, yo diría que encaja precisamente porque banaliza en el sistema lo que es el mal, al punto que yo inicié hablando del culto. Ya no solo banaliza el mal, le hacen culto al mal, a la muerte, a la perversión, a la distorsión, a la deshumanización. En el caso del presidente, delibera, decide y tiene poder. Sus decisiones suelen implicar cálculo político. No simple obediencia, sin embargo, en el efecto se aplica, por ejemplo, a asesores que ejecutan órdenes sin cuestionarlas, como evidentemente, pues tenemos todo su séquito, ¿no? Pam Bondi, Kristi Noem, Pete Hegseth, en fin. Por eso es que yo admiro la posición de Joe Kent, porque no es fácil lo que hizo, y es muy admirable y muy valiente lo que hizo Joe Kent, de decir, ¿saben qué? Sí, soy el que dirige contraterrorismo, pero estoy fuera. Gracias, estoy fuera. No quiero participar en estos crímenes de guerra ni en esta agresión injustificada en contra de Irán. Fue básicamente la carta que redactó Joe Kent, ¿no? Entonces, también en militares que cumplen instrucciones sin evaluar su dimensión ética, al punto en que ya ha habido también despidos, porque ha habido militares que no quieren seguir las órdenes. Ha habido protestas de militares que dicen no vamos a luchar una guerra de Israel, que no es nuestra, ¿no? Entonces, esos casos hay que admirarlos mucho porque lo que hacen no es fácil. Se están enfrentando no solo a sus jefes, sino a todo el poder prácticamente. Y el juicio social además. En ese sentido se ponen sumamente en riesgo por la valentía de tomar una decisión ética y moral. Funcionarios que procesan decisiones como procedimiento normal, ¿no? Como protocolo. Ahí aparece la banalidad. La maquinaria convierte decisiones graves, bombardeos, sanciones, etcétera, en rutinas administrativas protocolarias. En el caso, por ejemplo, también del otro impresentable asesino de Netanyahu y el tema de Palestina, el genocidio en Palestina que cometió y sigue cometiendo, em,
Hay que tener claro que este tipo igualmente banaliza la humanidad, banaliza el mal y lo ocupa, yo diría, de manera instrumental, ¿no? Instrumentaliza el mal para llevarlo a su extremo, que es la aniquilación, el exterminio, justificándolo evidentemente en sus propósitos y mayores del pueblo elegido y de, bueno, que se sienten estos casi mesiánicos, estos tipos, pues es todavía más grave, ¿no? La banalidad del mal puede aparecer en soldados que ejecutan órdenes sin cuestionarlas, burócratas que administran ocupación, bloqueos o logística, y ciudadanos que normalizan la situación, pero en el caso israelí por momentos es más grave para mi gusto, porque ya no son ciudadanos que solamente normalizan, ignoran eh, la violencia, sino que la celebran. Celebran la violencia en contra de los palestinos, por ejemplo. Al punto que hay hasta, creo que ya temas turísticos para que vayan a ver los bombardeos. O sea, es una locura. Todo provocado, insisto, por el lavado de cerebros de décadas, ¿no? El Hasbara y demás. Entonces, el foco no es solo quién decide, sino cómo miles de personas participan sin reflexionar críticamente, ¿no? Eh, en este sentido, Arendt nos invita de alguna manera a mirar más allá del líder, ¿no? Y también preguntarnos quién ejecuta las órdenes, quién las normaliza, quién deja de cuestionar, y en ese sentido es un espejo para nosotros mismos como sociedad. La banalidad del mal aparece cuando las acciones potencialmente injustas se vuelven rutinarias, técnicas y moralmente invisibles para quienes las realizan. El mal mayor entonces ocurre cuando la gente común deja de pensar, porque eso permite que decisiones dañinas se lleven a cabo a gran escala. Lo pueden ver, ¿no? Por eso aquí pueden encontrar la conexión directa entre los juicios de Nuremberg, insisto, porque pues conecta directamente con todo ese contexto. Pero insisto, Hannah Arendt ya no vivió para ver lo que estamos viviendo hoy, o viendo lo que estamos viendo hoy. Que insisto, yo creo que ya evolucionó y es mi forma de teorizarlo. Ya evolucionó la banalidad del mal a la espectacularidad del mal, que insisto, ya prácticamente es un reality show de la violencia, de la criminalidad y de la atrocidad. La relación que tiene esto con los juicios de Nuremberg, evidentemente, que se dieron entre 1945 y 1946, donde se procesaron a los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos acusados decían solo obedecían órdenes, insisto, es el típico pretexto y coincide con lo que Arendt vio después del caso Eichmann. Puntos clave, los juicios establecieron que obedecer órdenes no elimina la responsabilidad moral ni legal, y nace también aquí una tensión central. El sistema empuja a obedecer, pero el individuo sigue siendo responsable. Entonces hay una paradoja y hay una tensión, evidentemente, ¿no? Eso es exactamente lo que Arendt subraya, ¿no? El peligro de dejar de pensar y refugiarse en el rol. Ahora, como yo decía, pues esto también tiene una relación con el experimento de Milgram que ya he analizado a profundidad. En los años 60, Milgram estudió la obediencia de la autoridad que mostró personas comunes estaban dispuestas a aplicar lo que creían eran descargas eléctricas peligrosas a otros simplemente porque una figura de autoridad se los ordenaba. La conexión con Arendt es que no eran personas malvadas, no odiaban a la víctima y simplemente obedecían. Y esto es una demostración empírica de la banalidad del mal. Gente normal puede causar daños serios sin cuestionarlo y sin parar, ¿no? Como lo demostró el experimento de Milgram. Ahora hay una cierta diferencia, aunque están relacionados, no son idénticos. Milgram explica el mecanismo psicológico por qué obedecemos incluso cuando está mal, mientras que Arendt hace un análisis filosófico. ¿Qué significa moralmente esa falta de pensamiento? Pero al final pueden ver la relación, ¿no? Hay un vínculo directo entre ambas teorías, tanto Milgram como Arendt, sobre el tema de la obediencia y la aplicación o el ejercicio de un daño hacia otra persona. En resumen, ya terminamos. Milgram nos muestra cómo ocurre, mientras que Arendt nos explica por qué es peligroso y cómo además nos puede
representar un espejo, insisto, para nosotros mismos como sociedad. Lo que dejamos de hacer, lo que preferimos ignorar, de lo que preferimos dejar de cuestionar o de protestar, nos vuelve indirectamente hasta cierto punto en cómplices también de la violencia y la atrocidad. Ahora, podemos unir los tres, ¿no? Arendt y Milgram en el contexto de Nuremberg y lo que significó, de lo que eso significa, ¿no? Apuntan a lo mismo, el mal no siempre requiere odio o intención maligna, puede surgir de la obediencia, la rutina, la falta de cuestionamiento, la falta de pensamiento crítico, la falta de reflexión, la falta de un espejo hacia nosotros mismos. Así terminamos hoy la primera parte de la banalidad del mal, cómo se transformó al día de hoy en la espectacularidad del mal, que prácticamente nos los exhiben como un reality show en tiempo real. Esa es mi teoría y bueno, hasta aquí nuestro primer análisis sobre la banalidad del mal que se transforma en la espectacularidad del mal en estos tiempos trompistas.